Buenas tardes a todos. Qué rico estar una vez más con ustedes. Vamos a esperar a Luz Marina. Vamos a ver. Hoy vamos a estar hablando de las terapias de asistencia espiritual en un centro espírita. Vamos a esperar a que Luz Marina se conecte. Ahí está. Vamos a mandarle. Buenas, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Que muy bien, muy feliz de tenerte aquí con nosotros. Eh, para todos los que se están conectando, yo me llamo Esteban Londoño de Medellín Espírita y quiero darle una bienvenida esta tarde a Luz Marina Henao, que hoy nos va a hablar un poquito de las terapias de asistencia espiritual en el centro espírita. Entonces, eh, cualquier pregunta que tengan, me encantan las preguntas, yo creo que a Luz también nos encanta siempre. Sí. Cualquier pregunta que tengan, siempre estamos aquí felices de responderle. Yo por mi parte estoy muy alegre de oír esta charla y aprender un poco más. Y, y pues bueno, en todo caso, antes de todo, vamos a hacer una oración para abrir. Luz, ¿a ti te gustaría abrir o quieres que yo la haga? ¿Qué te gustaría? Bueno, vamos a darle usted como buen anfitrión, hace la oración de inicio y podemos colaborar con la oración de cierre, ¿te Perfecto, parece? me parece. Ok, Vamos a listo. cerrar los ojos y abrir nuestros corazones, pidiendo ayuda del plano espiritual, iluminación y permiso para abrir esta charla de hoy, pidiendo ayuda a nuestros mentores de la Casa Espírita Medellín Espírita Virtual, que son Kai Bar Schutel, también Ignacio de Loyola. Le pedimos también permiso y ayuda y asistencia al Maestro Jesús, pero encima de todo a nuestro Dios Padre Superior, para que hoy iluminen a Luz Marina, iluminen a nosotros y que los mensajes que hoy recibamos nos llegue justo al corazón para que lo podamos practicar con mucho amor, vivencia y mucho cariño. Que así sea. Que así sea. Muy bien. Bienvenida. Entonces, Luz Marina nos va a hablar un poquito de las terapias de asistencia. Yo le pregunté hace un rato, le dije de qué quisieras hablarnos y me encanta este tema. Y pues bueno, bienvenida, Luz.
Bueno, muchas gracias a Esteban por esta oportunidad que me brinda igualmente para compartir con todos este conocimiento que la doctrina espírita nos trae. Más cuando nos podemos aprovechar lo mejor posible para nuestras vidas, ¿cierto? Eh, y cuando me invitaste pues para esto, veía yo como con un poco de incertidumbre, yo, ¿de qué hablo? ¿De qué les digo? Pero resulta que vivo rodeada de un entorno donde veo mucho acerca de las terapias. Hay un boom por todas partes, que está el boom de las meditaciones, está la cuestión de, inclusive de algo de cosas ¿cómo te digo?, de cuarzo, de pirámides, o sea, una cantidad de cosas. Son terapias, todas son válidas porque resulta que muchas personas, mientras que están gozando de los placeres materiales que el mundo ofrece, sí, se sienten muy gustosos, muy eufóricos por todo ese disfrute que pueden tener, ¿sí? Pero mientras que la vida les sonríe, todo está bien. Alegría por doquier y bueno. Pero olvidan algo trascendental y es a lo que nosotros como espíritus inmortales vinimos a realizar, ¿cierto? Y es a desarrollar nuestra parte espiritual, a desarrollarnos a través del cultivo de los valores morales, a través de ese trabajo de reforma íntima que nos lleva a reconocer nuestros defectos para poder confrontarlos y para poderlos mejorar, ¿no? Para reemplazarlos por virtudes. Entonces, cuando el hombre, el ser humano se ve como de un momento para otro, visitado por esas decepciones, por los reveses de la vida, por las aflicciones de toda clase, es cuando desesperadamente, ahí cuando vengo, busca la manera de encontrar quién pueda resolver el problema, quién le pueda devolver la alegría y poder seguir disfrutando de tantos placeres que hasta ese entonces tenía. Claro. ¿Cierto? Entonces, a raíz de eso, como yo te decía, veía yo que un curso de allí, un curso de esto, eh, que se está disparando por todas partes y es precisamente buscando cómo ayudar a la persona que está pasando por este tipo de dificultades. ¿Y qué sucede? Que vemos pues que no son pocas las personas que frente a estas situaciones, estas decepciones y tantas aflicciones, van de un lado para otro buscando entonces esa solución a sus problemas y es cuando, por ejemplo, por enfermedades, porque ya se quedaron sin empleo por la misma situación que se está viviendo, se desesperan, los negocios están mal, se vienen los conflictos familiares de toda índole, hay separaciones, hay muertes, ¿sí? Y viene inclusive lo que llama la parte de la depresión, en que el ser, al no poder manejar todo este tipo de situación, entran en depresión. Y igualmente hay muchas personas que empiezan también como las perturbaciones espirituales, que son las que acuden al individuo cuando por algún motivo no les sigue satisfaciendo por parte de los espíritus que se adhieren a estas personas, entonces les estimulan esas bajas pasiones, esos instintos, porque ellos succionan, se alimentan de todas estas energías. Incluso ahora también al centro espírita precisamente llegan personas que dicen es que me están haciendo brujería, porque es que como me está yendo mal en los negocios, estoy enfermo, veo sombras, escucho voces. Entonces, ellos, por eso todos desesperados en un principio buscan al sacerdote para que vaya y les bendiga el negocio, para que les bendiga la casa. Inclusive, si están tan complicada la situación que viven ellos mismos, piden el exorcismo, ¿cierto? También van a donde el pastor, a la iglesia evangélica, o sea, donde el amigo le diga, vaya allí a tal parte, inclusive vayan del chamán que allá le dan yagé y le ayudan
a que pueda sacar todo eso que usted tiene dentro, ¿no? Entonces es siempre buscando solucionar sus problemas. Incluso acuden o buscan al medium espiritista, que es donde nosotros los espíritas entramos como a tratar de eh, aclarar el concepto de espiritismo, ¿cierto? No es el que le va a hacer ningún saumerio, no le va a hacer ningún baño, todo de lo cual vienen acostumbrados en esa búsqueda de solución de esos problemas, ¿cierto? Claro. Porque se van donde el chamán o donde el taita, donde sí, estas personas les hacen sus baños, sus rituales, igual. Incluso sé que buscan hasta las personas que se han capacitado para hacer hipnosis regresiva, ¿no? Que eso es muy válido en el caso de cuando existe un tipo de trauma. Sí, yo sé, ya supe, estoy también estudiando eso, me parece Ah, sí, interesante. qué bien. Sí, 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 con un señor de aquí de Medellín que es reconocido a nivel mundial, que es muy amigo mío, se llama Aurelio Mejía. Aurelio, sí, claro. Sí, entonces él es muy amigo, entonces bueno, me parece genial. De hecho, Juana de Ángeles avala mucho la hipnosis en la parte, no como curiosidad, ay, no, yo quiero saber qué fui en una vida pasada o tal, no. Es con el propósito de resolver, de indagar esos, ay, fobias, traumas. Tú eres un Exacto, experto en no, eso, yo ¿cierto? siempre he dicho, yo no hago turismo reencarnatorio. Está bueno, muy bien, exacto. Y uno, como quien dice, la curiosidad mató al gato, uno no sabe, se pone a buscar cosas en el pasado y uno no sabe qué va a encontrar. Y contamos con la divinidad que nos otorga ese velo que nos permite olvidar ese pasado, Claro. que la mayoría de nosotros es demasiado no es demasiado Es feo, noble, ni, es feo, sí, es digámosle feo. así, no es nada bueno, total, sí. Entonces, ese es el proceso que vive todas las personas en esta búsqueda cuando llegan entonces al centro espírita. Qué casualidad, vamos a buscar un medium allá en el centro espírita y nos pasa, como yo soy una de las que, soy de las directoras del Departamento de Asistencia Espiritual del centro espírita, siempre llaman diciendo, es que necesito una medium porque necesito que me ayude con esta situación que estoy viviendo. Le digo, sí, ¿para qué necesitas la medium? Si te puede muy bien orientar. Entonces es cuando se le da precisamente unas pautas y se le indica la primera asistencia que se le puede dar en el centro espírita es la atención fraterna. Entonces, es muy interesante que pues son varias terapias que se le ofrece a la persona. La primera es la atención fraterna, donde se le lleva a que la persona ah, conjuntamente llegue a como a un análisis propio y una razón de ser de por qué está viviendo esa situación. Que muchas veces viene, no es de la vida actual, sino de vidas pasadas, ¿no? Claro. Entonces, y poco a poco, entonces, una vez se les puede, hay muchas personas que con esa claridad que se le da en la atención fraterna, quedan como tranquilos y igualmente pueden seguir el proceso que se les orienta en el centro espírita, que es con los pases, ahorita hablamos más a fondo, se les pone en vibraciones, se les invita a lo más importante, que es la cuestión del estudio serio del espiritismo. No es que se tengan que volver espíritas, sino que al estudiar el espiritismo les da la herramienta para poder entender el por qué y el para qué de Claro. lo que están viviendo y de lo que estamos aquí, ¿cierto? Es como Entonces, entender las leyes y entender cómo funcionan las leyes para que nosotros no nos hagamos daño y podamos seguir adelante más felices, usar esas leyes en vez de en contra a nuestro favor, ¿cierto? Es aprender. Entonces es por eso también el esclarecimiento del estudio es básico para todos, no solo para mediums, para todos es importante, ¿no? claro, especialmente.
Nosotros indicamos algo que aprendimos con Divaldo y es la evangelioterapia. No evangelio en el hogar, ese es otro proceso que también se le indica a las personas de que empiece a trabajar. La evangelioterapia es la participación en la cual la persona va al centro espírita y escucha toda la disertación sobre un tema del evangelio según el espiritismo. Y recordemos que eso se analiza, los espíritus hacen un despliegue hermoso y profundo acerca inclusive de los pasajes evangélicos de Mateo, de Lucas y todo esto, y que lo lleva a uno como ser humano a reflexionar, Claro. porque uno ya no se puede escudar en que no, es que yo no entiendo lo que dice la Biblia, porque muchas personas dicen, no, yo no entiendo nada, eso para mí no es muy confuso. Viene la doctrina espírita a través de los espíritus precisamente a darnos esa claridad, a ampliarnos ese concepto. Y por eso es que nos dice que ya el mensaje de Jesús, si fue mal comprendido, ya llegó el momento en que ya va a tener una mayor capacidad de entendimiento por la evolución pues del Claro. conocimiento que tenemos nosotros, ¿cierto? Y para todos los que no saben del Evangelio, estamos hablando del Evangelio según el Espiritismo. Esta fue una obra creada o dada por los espíritus Allan Kardec, explicando en realidad Jesús cuáles eran sus intenciones, su claridad, o explicando sobre el Maestro Jesús y el Evangelio. Entonces, para que todos entiendan de que estamos hablando del Evangelio según el Espiritismo. Sí, de hecho el espiritismo se compone de 5 libros, ¿cierto? Que es Sí. el libro de los espíritus, que es el libro base, y sigue el libro de los medios, luego sigue el libro del Evangelio según el espiritismo, la Génesis y el cielo y el infierno. Pero cuando llega el espiritismo, llega con un propósito, es precisamente consolador, porque aclara, porque da como esa esperanza, ayuda a fortalecer nuestra fe en un futuro, de que las cosas que nos suceden en el momento, por más duras que nos parezcan, tienen una causa. Y la causa, si no está en el presente, está en vidas pasadas. Y es que nosotros en nuestra ignorancia hemos transgredido muchas veces las leyes divinas, donde todos aplicásemos desde que Jesús vino hace 2000 años, amados los unos a los otros, o no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, viviésemos en un mundo feliz, viviésemos en un mundo de fraternidad donde no existiese la envidia, los celos, el resentimiento, el deseo de venganza, esa cuestión de la competición. Mira que ahora inclusive se está cambiando ese concepto de competir, no, ya no se trata de competir, ahora se trata de cooperar. Entonces, hasta en eso estamos evolucionando, ¿cierto? Y Bueno, la evangeliterapia, evangelioterapia. evangelioterapia, ok. ¿Cómo consiste? ¿O en Bueno, qué consiste? bueno, consiste es que precisamente es utilizar el evangelio como terapia de vida para la reforma íntima. Ya. O sea, que ya no quede en letras muertas. ¿Por qué? Porque, como decía, en el Evangelio según el Espiritismo ya nos explica, claro, todo acerca de la moral, acerca de lo que debemos, cómo aplicar esas enseñanzas del Maestro Jesús, ¿cierto? O sea, ya no va a quedar como quien dice, no, eso cómo es posible perdonar. Ahí nos explica cómo perdonar, cómo amar, eh, cómo cómo practicar la caridad, que la caridad no es únicamente la caridad material, sino la caridad moral, ¿cierto? Dice, porque muchas veces nosotros nos escudamos incluso en decir, no es que yo no tengo cómo los medios económicos, los recursos materiales con qué ayudar a los demás. Resulta que nosotros podemos y tenemos a nuestra disposición es la voluntad para ayudar, para orientar, para esclarecer a esa persona que está en un estado de aflicción. En el caso de una persona que
recién perdió un ser querido, decirle, no, es que aquí no fue el fin de todo, es simplemente un hasta luego, un hasta pronto, ¿sí? Explicarle que el espíritu es inmortal, que este cuerpo es un instrumento que la divinidad nos concede precisamente para poder manifestarnos en el mundo de la materia y poder, a través de la convivencia, a través del servicio con mi prójimo, yo pueda progresar. Yo pueda... Bueno, entonces vemos que el centro espírita de verdad pues ofrece muchas terapias de asistencia espiritual para la recuperación y el equilibrio entonces del ser en sí, ¿sí? Que se encuentra desajustado, ya sea psíquicamente, emocionalmente, materialmente, ¿sí? Y el centro espírita ayuda en gran medida, pero no resuelve el problema en su totalidad. ¿Por qué? Porque para eso se requiere, y es muchos se tapan los oídos a esta parte, requiere de que la persona afectada Haga el pues, trabajo, haga el trabajo que haga el tiene que hacer. trabajo. Y resulta que nosotros estamos muy acostumbrados a estar de brazos cruzados, a Y que nos traigan. la varita Es mágica. perfecto. Yo también digo, no, es que creen que después de que la han, ¿cómo se le digo para no sonar? Después de que han embarrado, que la Embarrado. han, sí, es en muchos sentidos, cuando han engañado, cuando han robado, cuando han hecho una cantidad de cosas y después se les viene toda esa ley de causa y efecto encima, entonces quieren que como por arte de magia, por una varita mágica, ¡prum!, se resuelve el problema de un día para otro, Claro. donde se han, inclusive en encarnaciones pasadas ya han venido haciendo abuso del alcohol, abuso de las drogas, del cigarrillo, sexo desenfrenado, inclusive el mismo manejo de las emociones de manera inadecuada es la que crea a nuestro alrededor unas descargas energéticas, creando en nuestro campo áurico, digámoslo así, en nuestro periespíritu, una capa densa de fluidos a los cuales se adhieren espíritus para extraer energías, extraer y a la vez que extraen, igualmente estimulan. Es como una fogata. Meten leña al fuego y para mantenerle el fuego Para vivo y continuar, ardiente. claro. Así es, sí. Entonces, el ser humano no quiere reconocer que es simple y llanamente el infractor, un infractor de las leyes divinas, un, una persona que se ha basado más bien en el orgullo, ¿sí? El orgullo es hija del egoísmo. Y eso es lo que nos conlleva precisamente a cometer una cantidad de errores. La prepotencia, la arrogancia, el querer sobrepasar a los demás sin importar de qué manera hacerlo. Claro. ¿Cierto? Bueno, cuando se le dice a la persona, es que usted tiene que trabajar su reforma íntima para que empiece a cambiar esa atmósfera psíquica, a veces algunos dicen, bueno, listo, sí, acepto, sí, tienes razón. ¿Verdad que yo soy muy rencoroso? ¿Verdad que sí, yo no he logrado perdonar a X, mi Y, Z, ex? sí. Sí, sí. Inclusive si tuvo un familiar que falleció, sí, yo todavía me acuerdo de él, aunque esté muerto, ojalá que tal cosa y tal cosa. Esas son energías pesadas que están creando alrededor, ¿cierto? Bueno, entonces, eh, como no se quiere escuchar eso, algunos continúan en el centro espírita, que es el que le brinda todas estas terapias de ayuda, y poco a poco se van recuperando. Claro. Se van recuperando. Hay otros que de pronto duran un mes, 2 meses con la terapia de los pases, que es la que le va a ayudar precisamente a, a irse liberando de esas energías negativas, ¿cierto? Ahora, recordémonos entonces que el centro espírita ofrece un trabajo tanto para encarnados como para desencarnados. Encarnados, claro. Es una, porque el vidente puede ver que se trabaja en equipo
no solamente el que no es vidente ve simplemente a los trabajadores haciendo sus cosas, organizando, dictando sus conferencias, dictando sus cursos, haciendo los pases, esto y esto, pero no miran esa dimensión espiritual que es inmensa y que, digámosle así, es 10 veces mayor que la de los encarnados en Claro. el trabajo constante que realizan en un centro espírita. Por eso se requiere que el centro espírita se reconozca como una escuela, como un hospital, como un templo, como un taller. ¿Sí ves? ¿Por Claro. qué? Porque como escuela, el centro espírita enseña y de la misma manera el que asiste allí aprende, o sea, el alumno aprende el conocimiento. Y asimismo, el que enseña también sirve de ejemplo para aquel que llega, ¿no? Y por eso es donde todos nosotros, los, digamos así, los líderes que trabajamos arduamente en el movimiento espírita, tenemos que tener mucho cuidado con el ejemplo que estamos dando, ¿sí? Con esa imagen que estamos mostrando, porque no es solamente hablar, sino es Vivir, ejemplo, vivirlo, exactamente. vivirlo. Y precisamente lo que hablábamos también es cuando esa escuela, incluso para los medios, para aquellas personas que llegan con esta facultad tan perturbada, tan desequilibrada, y es allí la mejor escuela donde puede encontrar el medium la forma de manejar su facultad, de reconocerla y poderla utilizar posteriormente, ah, Para el poniéndola, bien de la humanidad y para el poniéndolo bien en servicio. espiritual, ¿cierto? Exacto. Exacto. Pero es aquí donde precisamente esta cuestión también acerca del medio perturbado, a veces el orgullo y la vanidad lo enceguece. Mm. Muchas veces llegan al centro espírita queriendo realizar trabajos de asistencia espiritual sin una preparación previa, ¿sí? Claro. Entonces, vemos que eso no es posible, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se puede dar de que sirva de instrumento precisamente para crear más tarde algún conflicto dentro del mismo centro espírita. Claro. Y además que no hay brincos cuánticos. Todo es una progresión, ¿cierto? Entonces, eh, Total. el medium que llega al centro espírita tiene que entender que no está preparado y que todavía le falta un poco. Y eso para mí es muy importante entender eso. Digamos, cuando yo empecé en el centro espírita aquí, de Becerra de Meneses, muy importante, Marcy, yo le dije a Marcy, el primer año o los primeros 6 meses, yo dije, me voy a quedar callado y voy a aprender. Excelente. Porque hay que entender la humildad de que yo soy nuevo y que yo no sé, que apenas acabo de leer el libro de los espíritus. Apenas acabo de leer por primera vez y Sí. ya voy como en la quinta o la cuarta y todavía me falta mucho, mucho. Con mucha humildad digo, yo todavía soy un principiante. Yo me considero principiante en el sentido de que todavía me falta mucho a comparación de las personas, ¿cierto? Porque es que estoy muy agradecido con la vida que tengo unos mentores, tanto aquí ¿cierto? En cuerpo y alma y en el plano espiritual. Sí, encarnados y desencarnados. Sí, mira, pasa algo que también nos ha llegado al centro espírita. Pues yo tengo ya 30 años, desde que inicié en el espiritismo junto con mi esposo, llevamos 30 años siempre trabajando Qué con la chévere. divulgación. Siempre llegan personas queriendo discutir sus propios preconceptos, sus propias creencias y vienen a discutir eso dentro del centro espírita. Pero resulta que usted está en una escuela espírita, usted llega allí es para aprender espiritismo, usted no puede, o sea, si yo tengo un conocimiento del budismo, yo no puedo llegar a una escuela espírita a decir, no, pero venga, ¿por qué no hacen así si en el budismo hacen esto y esto? No, o sea, hay que
zapatero a sus zapatos, o sea, cada quien concentrado donde tiene que estar, ¿cierto? Claro. Entonces es donde impera la cuestión del orgullo. Si llegara uno a un centro espírita debe ser con respeto, escuchar con humildad, ser muy atento a los conceptos que está recibiendo. Si tiene alguna inquietud, hacerlo el comentario o la indagación con mucho respeto, ¿cierto? Bueno, además también vemos el centro espírita como un templo donde es un espacio donde se reflexiona y se hace pues esa conexión con esos espíritus benefactores que están allí en esa casa espírita, donde ambientan con buenas energías a las personas que allí llegan en esos Claro. estados de equilibrio. Más también, lo que lo estamos tratando el tema es un hospital. El hospital es de ayuda espiritual donde se le presta asistencia tanto al encarnado que llega con su problemática, así como a los espíritus que van con él, Claro. ¿sí? Y es donde se empieza ese trabajo y que igualmente Que sabemos ellos que también cuando, están sufriendo, ¿no? claro, totalmente. En un principio, cuando yo empezaba con la doctrina espírita, pues yo también soy medium desde niña, eh, uno cree y tiene que, o sea, cree la cuestión de la comunicación con el mundo espiritual de una manera totalmente diferente y allí con el espiritismo uno lo logra comprender, manejar bien esa comunicación con el mundo espiritual. Yo me demoré 10 años estudiando antes de Bien. ponerme, digámoslo así, en un trabajo de mediunidad como tal. Sí, a mí me daba risa porque ciertas personas me decían, pero si usted ya es psicógrafa, le digo, no, cálmese, yo primero tengo que dominar mi propio temperamento, porque era muy temperamental. Entonces yo decía, no, vamos a mirar con calma y esto Claro. entendiendo de que se ayuda a, tanto a los encarnados como a los desencarnados a nivel espiritual, ¿cierto? Muchas veces nosotros nunca estamos solos. Me acordaba que resulta que muchas personas dicen, yo no sé, yo tenía que venir a este centro espírita. Me salió en un mensaje, en un aviso, eh, y una amiga me dijo que fuera allí. ¿Eso por qué se da? Te trajeron, Claro. simplemente te trajeron. ¿Cómo así? Y se asustan a veces. Y yo, no, tu guía espiritual que te ama. Es que Claro. nosotros no estamos solos. Estamos. Nosotros contamos con esos guías espirituales tan amorosos, tan queridos, que ellos nos acompañan en este proceso. Ahora, entendiendo de que ellos no hacen el proceso por nosotros, ellos Ayuda. nos intuyen, exacto, nos intuyen, nos inspiran, nos dan valor, nos dan coraje. Yo tengo una imagen de los atletas, de los que están corriendo, pongamos, y que el entrenador se hace a un lado y lo que hace es, sí, vamos, adelante, tú puedes, está dándole ánimo, ¿cierto? Pero el que está corriendo, el que está corriendo es el que está haciendo el esfuerzo. El entrenador no, el entrenador le dice cómo hacerlo, cómo Exacto. seguir. Así tal cual son nuestros guías espirituales. A veces cuando uno se ve en ciertas situaciones, uno dice, ay, qué pecadito con mi guía espiritual tener que aguantar. ¿Es cierto? Mis bobadas. Sí, digo yo, las rabietas, las pataletas que ¿Qué nosotros hacemos? hacemos, es increíble, sí, pero bueno, ellos son muy pacientes, por eso tienen un grado superior al de nosotros, ¿cierto? Y esperan, dice, Exacto. bueno, este cansa de sufrir y pedirá, como decimos nosotros los paisas, pedirá cacao, Exacto. pide ayuda. Y Luzma, Sí, tú mencionaste el pase como así. terapia. ¿Cómo funciona? Explícanos un poco del pase. Bueno, perfecto. El pase es la que se le opera a las personas. ¿Cómo hacemos nosotros? De hecho, el pase se aplica en muchas religiones. En la Iglesia Católica, el pase es esto, la bendición, ¿sí? O inclusive la imposición de manos que hace el sacerdote en un momento dado. Eh,
En otras iglesias cristianas también hacen lo que conocen como una especie de liberación, ¿no? Que le llaman. Eso sería un pase para ellos. Últimamente se está trabajando lo que es el Reiki y todas estas cosas. Personalmente yo soy sanadora pránica, pues aparte de lo que es el espiritismo, Y yo pues. reikista. Bueno, perfecto. Mi esposo también estudió Reiki, pero yo soy, hace 24 años estudié sanación pránica con un maestro, eh, se llama Master Choa Tsui. Ajá. Muy bonito, muy bonito. Bueno, pero entonces estamos centrándonos en lo que trabajamos en el Fácil. centro espírita, sí, Ujú. el PAS. Bueno, el paciente o la persona afectada entra a un recinto especial eh, dispuesto con respeto para allí conectados nosotros los medios pasistas con los espíritus terapeutas para hacer lo que es una limpieza primeramente a la persona, una limpieza energética en todo su cuerpo y terminando esta parte, este procedimiento, se impone las manos en el centro coronario. Ya se ha simplificado. En un principio, inclusive pues la Escuela de Brasil tenía una cantidad de técnicas para la aplicación del pase, que el pastel, que el cruzado, que el no sé qué. Eso ya se ha simplificado siguiendo las recomendaciones de Manuel Filomeno de Miranda. Ujú. Simplemente, él dice a la larga es imposición de manos, pero aún se sigue, en los centros espíritas aquí en Colombia se sigue trabajando lo que es la limpieza, se limpia varias veces y ya posteriormente se le impone las manos. El paciente o la persona que se le está haciendo este tratamiento se le indica que por lo menos 3 meses debe estar yendo para recibir la terapia de pases. Si va 2 veces a la semana, mejor. Y esta se aplica, siempre este pase se aplica según la disposición que tengan los centros espíritas. A veces los hacen dentro del mismo salón de las conferencias o en una habitación dispuesta para eso, ¿cierto? Se hacen después de las conferencias o después del estudio del Evangelio, que sería un refuerzo precisamente para ayudarles. En esto pues consiste los pases de limpieza del campo energético de la persona y nuevamente se le proyecta energías combinadas, por eso se llama pase mixto, tanto del magnetismo del medium como tal, como del fluido espiritual en este caso, ya sea del espíritu médico y eso. Porque allí también hay otra asistencia que se llama tratamientos físico-espirituales. No sé si allá también en, en Miami lo utilicen, en el centro de Serra Meneses. Bueno. Bueno, una vez termina lo de los pases, la persona se le da una copita de agua porque se fluidifica un recipiente o se disponen varios vasitos, los cuales se le pide al mundo espiritual que los magnetice, que los impregne de energías beneficiosas según las necesidades de cada persona. Entonces los guías entonces allí fluidifican el agua y entonces la persona una vez se le termina de dar el pase, se le entrega el vasito y él se toma eso. A algunos se les pide que si desean lleven una botella, le coloquen el nombre y igualmente se le hace esa magnetización y él se la puede llevar para su casa para continuar con el tratamiento en este caso de la fluidoterapia de, por parte del agua. Y vemos que es que el agua complementa la parte del pase. O sea, es fluidoterapia. Sí, exacto. Es que hay dos tipos de fluidos. Sí, el pase es fluidos que impregnan el periespíritu, limpiándolo de esas energías densas y recargando y equilibrando todos los centros neurofluídicos, ¿no? Tú como reikista también sabes cómo es el proceso. Bueno, para allí Exacto, es más sencillo, en el centro espírita es más sencillo. exacto. Entonces, y el agua tiene sus propiedades que igual son cambiadas de acuerdo
a las intenciones que se le pongan al agua, ¿cierto? Entonces, por eso los guías espirituales saben si esta agua es de fulanito de tal y tiene este tipo de malestar, de problemática, ellos saben qué tipo de fluidos le impregnan al agua, ¿cierto? La magnetizan específicamente para esa persona, ¿no? Exacto, y siempre se le dice cuando hacemos lo de los tratamientos a distancia, se le dice a la persona que igualmente en su nochero coloque su jarra y que nadie más debe tomar de esa agua, simplemente él, no más. Sí. Bueno, eh, eso cuanto al, pues, el agua. Lo de la terapia y las vibraciones es otra terapia. Es muy bonita. Nosotros la realizamos los martes de 6 a 7 y sabemos que es que allí hay un equipo que se prepara, hace su curso, o sea, se prepara a conciencia para poder trabajar en esta irradiación. O sea, dirigir de nosotros, de nuestro centro cardíaco, energías o ectoplasma, digámoslo así, energía vital, las cuales igualmente con la intención que tenemos de nuestro pensamiento, hay unos guías, nosotros hemos visto, yo he tenido la oportunidad de ver en ciertas ocasiones, cómo recolectan estas energías. Es lo más de lindo, es hermoso, a veces se ve como una fuente luminosa, y ellos recolectan eso allí y a medida que se va intensificando. Cuando uno al principio es como un hilito, como unas goticas que salen, pero a medida como que uno se va armonizando y se va conectando Claro. con todo el grupo, la energía es impresionante. Entonces ellos recolectan esa energía, esos fluidos, y ellos ya el mundo espiritual los combinan con otro tipo de elementos de la naturaleza y de ellos mismos. ¿Para qué? Para cuando visitan al paciente, ¿sí? Porque aquí estamos haciendo ya la oración por personas que están en sus casas. Claro. En este caso se le pide a la persona que esté dispuesta de manera respetuosa, en un lugar aislado, cómodo, porque los guías espirituales o los médicos espirituales lo irán a visitar para hacerle el tratamiento que ella requiera. Entonces es allí donde también se les pide que coloquen una jarrita de agua para que ellas durante la semana vayan tomando una copita de agua para completar el tratamiento. Esto es muy bonito también porque hemos sabido de personas que nos han dicho, recientemente una amiga llamó y ella sintió, inclusive me mandó fotos de que le operaron los ojos y se le veían enrojecidos. Ella sintió todo el proceso de cómo los médicos espirituales la visitaron y le hicieron como una especie de cirugía periespiritual y ella se sintió bastante mejorada por eso. Mm, también vemos que cuando nosotros nos desdoblamos o el mismo paciente en esos estados de desdoblamiento son llevados a sitios, en este caso sabemos por los casos de Manuel Filomeno de Miranda, es cerca a la playa. ¿Sí sabías eso? Cerca al mar. Eh, ¿Por qué? Porque dice que hay un intercambio de energía impresionante Mm. en el mar. Entonces, muchos son en desdoblamientos llevados a la orilla del mar para que allí a través de la respiración, aunque estén desdoblados, absorban esas energías revitalizantes que provee el mar. Es muy interesante, a mí, Muy lindo. chévere. Por eso es que casi todos nosotros queremos ir en vacaciones al mar, ¿sí o no? Para Claro, recargarnos quedamos. también físicamente, como es de delicioso, sí, es muy rico. Bueno, con respecto, te iba a decir lo de la evangelioterapia, ¿cierto? La evangelioterapia es esa oportunidad que tenemos durante la explicación del Evangelio. Y es que ahí nosotros los encarnados no estamos solos. Hay también un auditorio dispuesto donde asisten los espíritus de familiares nuestros que ya fallecieron, amigos, eh, algún pariente lejano o incluso nuestros obsesores. Claro. Y allí escuchan toda la explicación, todo el análisis
que se hace acerca del Evangelio. Inclusive se sabe que muchos de los que encarnados asistimos empiezan en un estado de sopor, de adormecimiento, y cuando menos piensa uno están roncando. Y les Claro, toca a uno que cuando uno está explicando el Evangelio, uno dice, bueno, no vamos a darle cabida aquí a los espíritus obsesores que los están, mejor dicho, envolviendo en una atmósfera que los hace dormir, a despertarse. Entonces, y es muy bonita esta tarea, es muy bonita porque a través de la explicación que se hace del Evangelio, la persona que le pone como toda la atención, toda esa entrega, empieza a reflexionar. Y el que lo reflexiona a conciencia hasta llora, ¿sí? mm, Porque empieza como con ese autoanálisis se interno, conecta. es el exacto, se conecta ese conocerse y empieza cualquier palabra que dijo el expositor, cualquier frase que vio en la proyección, dice, uy, sí, esto es verdad, esto me llegó a mí, esto era para mí. Entonces, cuando uno termina de explicar el Evangelio o la conferencia, se le acercan a uno y le dicen, no, es que esta era la conferencia, esto era para mí, todo era para mí. Yo, tus guías te trajeron, tus Claro, guías te trajeron. claro. Entonces, es muy bonita la tarea de la evangelioterapia. Te decía, ¿ibas a preguntar algo? No, quería decirle porque hay alguien que preguntó si hay un centro espírita en Medellín y yo sí, efectivamente hay un centro espírita que se llama Asociación de Estudios Cardesianos. Llevan 30 años en Medellín. Así es. Desafortunadamente por la pandemia están cerrados en este momento, obviamente, pues porque hay que ser responsables, pero eventualmente esperemos que por pronto se arreglen las Sí, cosas y abran al público de nuevo. Digamos, aquí en Miami les cuento que ya se tomó la decisión que en agosto volvemos a abrir ya el centro Becerra de Meneses en no, Miami, ya está, va a abrir al público en agosto, el 1 de agosto. Y entonces estamos muy felices porque pronto, poco a poco, vamos a ir dejando y ya mientras más vacunados, ya va a ir cambiando las cosas, pero para que sepan, están virtualmente, ellos siguen haciendo sí, virtualmente casi todos los días. Hay programación, dice aquí, martes a jueves y sábado en diferentes horarios para que por favor se unan. También encima nosotros, Marci y yo, pues que somos de Medellín Espírita, también hacemos muchas programaciones para Medellín. Entonces, los que estén interesados también en nuestros estudios, nuestras cosas, nosotros estamos aquí para ayudar y para brindarle más divulgación a Medellín. Entonces claro que sí. nos encanta. Quiero que sepan que ustedes de ASDEC son nuestros hermanos y en lo que les podamos ayudar, siempre a la orden. Claro que sí. Nosotros no hemos dejado de trabajar un día. Imagina, yo sin conocer nada de las redes sociales, eso me puse yo y organicé Sky, no sé qué. Y entonces ya nos conectamos por Sky los martes. De hecho, el grupo mediúnico seguimos haciendo el estudio sin práctica como tal. Eh, y los miércoles, sí. También tenemos un club de lectura, estamos estudiando todos los libros de Manuel Filomeno de Miranda, la Ah, saga, qué todo chévere. lo de transición planetaria, excelente, excelente. Todo eso es lo que me ha dado para hablar de todo esto. Hace poquito pues te comentaba que edité la conferencia que llama La pandemia de la obsesión, que precisamente tiene mucho que ver con lo del virus, pues. Bueno, y los jueves también, ahorita tenemos a las 6 de Cineforo, los sábados de 3 a 5 estudio el libro El Evangelio según el Espiritismo y el libro de los Espíritus. Exacto. Y seguimos haciendo pases espirituales, porque eso también a terminar con la oración se le pide al guía espiritual de nosotros que nos bendiga con un pase, o sea, que nos haga un Virtuales, pase espiritual. De ellos, no es que ellos, acuérdense que ellos no tienen necesidad, claro. ellos nos envían sus energías
Y exacto, no es que yo le voy a hacer un paso virtual a usted, no, el guía espiritual se acerca y Exacto. nos hace el pase, exactamente. Bueno, no sé, te contaba que otra de las ayudas de asistencia espiritual que ofrecemos en el Centro Espírita son los tratamientos y cirugías espirituales, ¿cierto? Donde allí hay médicos, mediums que igualmente incorporan a médicos o cirujanos que trabajan. Yo pues conocíamos varios en Brasil que trabajan así sea la parte física, física como tal, O el pero perispíritu. hay no, o sea, no, hay dos formas de esas cirugías que se hacen a través de un medium. Aquellas que utilizan herramientas físicas como cuchillos, como cosas de esas, y que evidentemente trabajan el cuerpo físico como quitando una catarata, extrayendo algún tipo de tumor, algún tipo de cosa, y que se ve el corte y todo eso, sin que la persona sufra nada. Bueno, eso es a nivel físico, pero hay otros que trabajan a nivel periespiritual y es donde Perispíritus. se hacen las cirugías periespirituales. Nosotros tenemos varios casos que sí han dado buenos testimonios de las ayudas en cuanto a estas cirugías espirituales. Y lo mejor de todo, la terapia de la desobsesión, que es precisamente de la que todo dice, es poquito, contaditos con el dedo de las manos los que no padecemos algún tipo de obsesión. Así sea, la más simple, eh, nosotros estamos sufriendo siempre como esos disparos, esas proyecciones de pensamientos negativos que nos estimulan o nos ponen o nos hacen observar lo que no debemos observar. Nos agrandan lo que no, lo que es así pequeñito. Entonces es donde más tenemos, y es en ese tipo de obsesión donde se empieza a, a, a inmiscuir, a introducir los espíritus que nos quieren obstaculizar el trabajo que estamos haciendo, así sea a nivel personal o el trabajo que se está haciendo en el centro espírita para que no se siga prestando ayuda. Entonces, este trabajo de desobsesión es algo es una tarea bonita y es un poquito compleja. ¿Por qué? Porque requiere que el equipo mediúnico esté moralmente bien armonioso Uh -huh. y estén preparados para poder sortear las dificultades, para poder como de tener ese tacto psicológico de poder hablar con la entidad que está perturbando. Recordemos pues que el obsesor como tal fue precisamente la víctima en una vida pasada, que al no saber perdonar se volvió en El victimario, vengador. el vengador, así Claro. es. Entonces, el centro espírita ayuda a la persona en ese sentido, esclareciendo, tratando de esclarecer al, al espíritu obsesor, que no es otro sino que un hermano desdichado que cree que con tomar justicia por su propia mano eh, va a lograr su bienestar y su felicidad, sabiendo que a lo largo lo que está haciendo es tomar la Clavándose justicia el por su propia cuchillo. mano. Exacto, comprometiéndose más eh, con las leyes divinas. Uh -huh. Bueno. Y para todos los que nunca han visto eso, digamos, en una película de Divaldo, el mensajero de la paz, pueden ver una sesión de esa obsesión muy interesante y muy bonita, porque muestran que cuando se hace una terapia de desobsesión, se está ayudando a dos espíritus, ¿cierto? Tanto el alma que está encarnada como el espíritu desencarnado, los dos están sufriendo, los dos están haciendo daño y los dos tienen que ser ayudados, que es muy bonito eso. Hermoso, porque a veces cuando uno apenas está conociendo el espiritismo, uno piensa que cuando le hablan de obsesor, uno dice, no, pero qué cosa tan horrible, qué ser tan horrible, qué tan malévolo, tan diabólico el obsesor. No,
Aquí el espiritismo nos enseña a mirarlo con compasión, con bondad. Hay que hablarle como se le habla a una persona que está desorientada, que requiere como que le pongan como claridad sobre lo que está haciendo, o sea, que lo que está haciendo no es bueno, no es conveniente, lo está estancando en su progreso espiritual, que vengarse no trae nada bueno, que el odio carcome a quien lo siente, ¿cierto? Entonces es igualmente el que es obsesado, al que se le cree la víctima inocente, no Claro, es ninguna víctima inocente. nadie. Nadie es víctima inocente. Yo digo, lo que hay es víctimas indefensas. Claro, Y yo lo he discutido inclusive con varios compañeros. No, no hay víctima inocente, hay víctimas indefensas, que no indefenso. son capaces de defenderse. En el caso de nosotros que estamos encarnados, nos volvemos a veces víctimas indefensas porque a veces no vemos, sino que ellos inclusive empiezan a envolvernos y a tratar de dominar nuestros pensamientos y nuestra Claro, voluntad. ¿Sí? Y nuestra despertar de la mediunidad empieza precisamente con ese tipo de procesos, claro. porque muchas veces el orgullo no nos deja empezar la tarea de manera armoniosa. Entonces, es como cuando un caballo todo brioso, todo salvaje, necesita es alguien que lo coja bien por las, ¿cierto? Y lo Por ponga las en su riendas, lugar. en su lugar y le dice, bueno, quieto, cuando ya está mansito, ahora sí se puede montar el jinete diestro para que lo pueda cabalgar. Así somos los medios al principio. Así somos Necesitamos rebeldes espíritus, nosotros, ¿no? sí, necesitamos espíritus bravos, furiosos, para que nos monten y nos controlen, para que ya ahí sí, cuando nos volvamos seditas, ahí sí vienen los guías espirituales que ya pueden dar mensajes a través de nosotros, ¿cierto? Bueno, Luz, ya dime. se nos está acabando el tiempo y Sí, yo soy muy puntual porque yo sé que ellos nos están aquí también, pero para terminar quisiera pedirte uno que nos des un último mensaje, cualquier cosa que necesitemos oír hoy y que hagas el cierre, la oración de cierre. Laura, sí. Bueno, tenía una cuestión que Emanuel nos habla al respecto de todo lo que vivimos y me parece muy linda. Es algo espectacular. Nosotros, en vez de buscar curar, tenemos que prevenir, como todo. Y la mejor forma de prevenir el desequilibrio y todo lo que nos puede llegar es a través de la práctica del amor, a través de la práctica del perdón y ese deseo de servir de manera incondicional a nuestros semejantes. Entonces nos dice Emmanuel que comprendemos los dolores y la desesperación de cuantos imploran auxilio y alivio, pero la claridad doctrinaria recomienda que el Evangelio no promete gratificaciones en el mundo y el espiritismo no anuncia ventajas materiales que conciernen solo al ámbito de la ilusión. Nosotros todos, espíritus vinculados a la tierra, estamos evolucionando, espiando, aprendiendo y edificando para el perfeccionamiento de nuestras almas. Extendamos entonces nuestras manos fraternas, amparándonos mutuamente. Así entonces nos compete esforzarnos cada día por ser mejores, ¿sí? Porque si la deuda reclama pago, el estudio necesita atención y el trabajo demanda sudor. O sea, es necesario que todos pongamos de nuestra parte para que tratemos de evitar que nos curen, ¿sí? Es mejor evitar que nos hagan hacernos una herida a no tener que vivir después el dolor de la curación de la herida. Y que no es nada fácil, porque la Claro. curación también lleva su tiempo. Bueno, eso era lo que yo les decía, o sea, el centro Mil espírita gracias. es una ayuda, pero la ayuda importante es la que cada uno de nosotros debemos realizar. Bueno, vamos a hacer la oración de cierre. Vamos a hacer la oración de cierre.
Allí donde estamos, vamos a tomar una respiración lenta y profunda, inspirando armonía y exhalando cualquier estrés. Inhalamos paz, exhalamos confusión, ansiedad. Inhalamos todo lo bueno que hay a nuestro alrededor. Y de esta manera nos cabe simplemente ser agradecidos por cada día, por esta existencia que vivimos, por tantas oportunidades que la divinidad nos brinda. Tenemos tantos mensajes, tantas observaciones que nos hacen nuestros guías a través de la intuición, de ese pensamiento que nos llega, que nos da ánimo, que nos da corazón para seguir adelante. Agradecemos, Señor, tu bondad infinita, tu amor, tu ejemplo incondicional, para que nosotros todos, los hijos del Calvario que estamos en esta tierra, continuemos trabajando por nuestra reforma íntima. Que seas tú vivificado en nuestro corazón y que nuestro ejemplo sea digno de un hijo de Dios. Que todos, verdadero cristiano y verdadero espírita, nos reconozcamos por el servicio que prestamos a la humanidad, valiéndonos del conocimiento de la doctrina espírita que consuela, que fortalece, que nos ayuda y nos esclarece, llevándonos a comprender cada calma. Es necesario que se den las crisis para que lo que tenemos, para que podamos esforzarnos para ser mejores cada día. Bendícenos, Señor, y que tus guías nos bendigan igualmente con luz y amor. Que así sea. Que así sea. Ay, Luz, mil gracias. Espero que tengas una feliz noche y te agradecemos con el corazón por tu servicio, por tu esclarecimiento y gracias por todo, Con ¿ok? mucho amor. Con mucho amor. Gracias a Dios y a ti por la oportunidad de llevar este conocimiento. Gracias, gracias. Gracias. Chao, Bueno, te un cuidas. abrazo. Bueno.